Bueno, buenos días a todos. Esta es la clase sobre el prototipo textual, la explicación. Pertenece a la semana que va desde el 30, déjenme ver, desde el 30 de agosto al 3 de septiembre. Ya llegamos a septiembre, la primavera está cerca. Y recuerden que estos pequeños videos que suelen no exceder los 20 minutos tienen como objetivo dar un pantallazo general y que no solamente no basta con ver este video, sino que hay que leer los textos. La idea es acercarles a ustedes una visión previa para cuando lean el texto o después de haber leído el texto sepan qué puntualizar y qué es lo importante. Sobre los prototipos textuales, recuerden que eran 6. Nosotros tomamos un autor que se llama Jean-Marie Adam, porque es en francés, Jean-Marie Adam, y que este autor distingue 6 prototipos, o sea, modelos mentales que nosotros tenemos con los cuales organizamos los textos. Esto recuerden que es una estructura formal que va más allá de los géneros discursivos. O sea, los géneros discursivos van a utilizar uno u otro prototipo, predominan dentro de un género. Por ejemplo, el género judicial utiliza, es un género argumentativo básicamente, o sea, en los juicios se argumenta, es un prototipo argumentativo, pero dentro del argumentativo puede haber prototipos explicativos o prototipos narrativos. Por ejemplo, lo que se llama la narrativa, la argumentación, cuando se cuentan los hechos, o en la otra parte cuando se llama un perito de partes que explica. Bueno, y acá viene el tema de los géneros explicativos. Los géneros, o sea, de los prototipos explicativos, y como género, digamos, como predominio textual, el prototipo explicativo implica una diferencia de poder. O sea, entre el enunciador y el destinatario. O sea, se supone, o sea, recuerden que son conceptos que están dentro del texto, enunciador y destinatario, que aquel que explica sabe y aquel al cual está destinado el texto es alguien que no sabe. O sea, se pasa de saber a no saber. Por ejemplo, yo ayer quería averiguar sobre unos pisos de plástico que se llaman deck, de plástico del PVC, y yo los pensaba aplicar sobre madera. Y entré a un video explicativo de un técnico que explicaba, y el técnico ahí me explicó, o sea, en un video, simplemente que el deck, que es un piso de plástico, solo se aplica sobre cemento. O sea, yo no sabía, después de escuchar el video, ahora sé, o sea, sé algo más, que no puedo aplicarlo sobre madera. Entonces, estas cuestiones son importantes que las veamos. La otra cuestión que tiene que ver con el prototipo explicativo es que el prototipo explicativo es un momento relativamente reciente de la humanidad. Digamos que culturalmente el texto explicativo tiene un gran desarrollo, sobre todo en el siglo XVIII y XIX. Si bien hay algunos textos explicativos anteriores, por ejemplo en la época del Renacimiento o en la Antigüedad, ¿no? Pero digamos que como forma explicativa se ha desarrollado mucho con el pensamiento científico. Y también podemos decir que el texto explicativo está directamente ligado a la escritura. Sin escritura no hay texto explicativo. En la oralidad primaria, o sea, cuando no existía la escritura, o en aquellas culturas o sociedades que no tenían escritura, todo se explica narrativamente. Y dentro de la narración está todo el contenido, no se explica, sino que se explica en acción, digamos. En cambio, el texto explicativo no tiene tiempo, ni tiene lugar. El texto explicativo tiene partes, tiene un todo y una parte. Entonces, las partes explican el todo, bueno, y para explicar el todo hay que ir a las partes. Y después, entre las partes hay relaciones. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso el texto explicativo es el texto típico de los textos didácticos. O sea, en aquellas situaciones de comunicación en donde hay alguien que es un profesor, o sea, alguien que sabe, un maestro, alguien que sabe, un maestro, profesor, etc., y un magíster,
y alguien que aprende, un alumno, un estudiante, un alumno, o sea, alguien que se supone que no sabe y que apela a otra persona para saber. Recuerden que esto también tiene que ver con algo que es la reproducción del conocimiento. Las culturas humanas se reproducen, pero no se reproducen biológicamente. O sea, si yo tengo un hijo, ese hijo no va a saber lo mismo que yo, o sea, hay que enseñárselo. Entonces, digamos, bueno, acá viene el tema de la tabla rasa, ¿no? Bueno, podemos llegar a discutir eso, pero hay un proceso de transmisión cultural donde se le transmite el conocimiento, la lengua, no la variedad lingüística que hablamos, y los conocimientos sobre el mundo, las historias, los mitos fundantes, etcétera. Todo esto se le transmite a una persona. Entonces, claramente, el texto explicativo tiene una función fuertemente reproductiva, o sea, reproducir el conocimiento, porque claramente nosotros tenemos un tema que es la obsolescencia del cuerpo, o sea, nacemos, vivimos y morimos. Por lo tanto, para reproducir el conocimiento necesitamos transmitirlos a las generaciones más jóvenes, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, después las generaciones más jóvenes se apropian de algunas cosas y otras no, eso depende. Algunas les sirven, otras no, algunas consideran que les sirven, otras que no. Diferentes épocas de la vida también. Un joven puede aprender algo y aplicarlo después en la edad media o en la edad cuando ya es más grande, ¿no? O sea, lo que aprendemos no sabemos cuándo lo necesitamos. Quizás no lo necesitemos nunca, o quizás lo necesitemos inmediatamente o en algún momento de la vida. Entonces, hasta acá hemos llegado con el texto explicativo, pero acá voy a hacer ahora una diferencia importante. El texto explicativo, hay textos explicativos que tienen una estructura, digamos, el texto explicativo propiamente dicho, que tiene una estructura causal, donde se explica una situación por las causas que la producen, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué se congela el agua? O sea, una explicación de por qué el agua se congela, por qué el agua cambia de ser líquida a ser sólida, y por qué se dilata cuando se transforma en sólida, o sea, el agua sólida es más dilatada que el agua líquida. Entonces, ¿por qué sucede esto? Eso es claramente una explicación causal. Yo tengo que ir a las causas que producen una consecuencia. Pero también hay otro tipo de texto explicativo, que son muchos que se usan en los didácticos, que se llaman ecuativos. Los ecuativos, ¿qué utilizan? Utilizan la metáfora, la comparación entre lo que se sabe para llegar a lo que no se sabe. O sea, se trata de explicar con elementos que se supone que el receptor conoce y explicarle cuestiones que no conoce. Por supuesto que acá tiene mucho que ver a quién va destinado el texto. O sea, si es un texto didáctico para chicos primero de primaria, no le sirve a la gente de secundaria, es redundante para alguien de secundaria. Si yo escribo un texto para gente de secundaria, va a ser redundante para gente de la universidad. O sea, la gente de la universidad va a perder el tiempo, porque ya conoce lo que se enseña en la secundaria, ¿no? Entonces, claramente los ecuativos tienen muy en cuenta lo que se supone que el destinatario sabe, ¿no? O sea, ¿para qué destinatario están destinados? Ustedes habrán visto que, por ejemplo, las películas para, o el mismo YouTube, cuando ustedes cargan un video en YouTube, les preguntan, ¿es el contenido apto para niños? ¿No es apto para niños? ¿Está dirigido a los niños? Si uno pone, o a qué edad es dirigido, etcétera, ¿no? Porque, bueno, el texto, por ejemplo, este tipo de video está pensado para mayores de 18 años, ¿no? Porque los estudiantes de la universidad son todos, la gran mayoría, algunos tendrán 17, pero la gran mayoría tiene 18, entonces es un texto pensado para mayores de 18 años, pero es un texto pensado también para gente que no está en tercero o cuarto año de la universidad, sino que está en primero o segundo, como mucho. O sea, es un texto inicial de universitario, de introducción. Esto es muy importante tener en cuenta, porque si no, se pierde el tiempo viendo con contenidos que ya conocemos. Entonces, volvamos al tema de lo ecuativo. Lo ecuativo, ¿qué significa? Que nosotros tomamos una metáfora y una comparación. Esto es como la comparación similitud. Acá recuerden que no hay igualdad sino similitud, ¿no? O sea, por ejemplo, dice así, puedo decir que
que ese profesor o esa profesora es una estrella para mí porque me guíe. Bueno, ¿por qué? Porque bueno, las estrellas, los marinos antes que existiera la brújula y antes que existiera el GPS y toda esta cuestión de satelital, utilizaban las estrellas para guiarse. Entonces yo puedo utilizar la metáfora de la estrella como guía, como elemento fijo en el cielo que me sirve para saber hacia dónde voy, y compararlo con una profesora o un profesor que me ha enseñado cosas importantes de la vida, por ejemplo. Y eso sería una metáfora. Entonces, eso es claramente para una explicación ecuativa, porque sería como una estrella. Ahora, no como una estrella porque por cualquier factor, que no sé, porque es un sol, porque tiene mucha energía, no, sino porque es una estrella como guía, ¿no? O sea, un aspecto de la estrella, no todo lo que tiene que ver con la estrella. Entonces, a esto lo llamamos explicaciones ecuativas. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos explicar el universo, justamente de una de las teorías del Big Bang, decimos que es una gran explosión, como una gran explosión. Bueno, pero no, en realidad no es una gran explosión, porque la energía salió disparada y nos movemos a una gran velocidad en un espacio que no tampoco sabemos muy bien qué es. Pero no como una explosión que conocemos nosotros de una bomba que está encerrada. No, pues se parece de alguna manera a una explosión, ¿no? No sabemos hasta dónde va a llegar. Entonces, para explicar el universo decimos, bueno, el origen del universo fue una gran explosión por la gran concentración de energía, y esta gran explosión, bueno, de alguna manera es una explicación metafórica, ¿no? Estamos tomando, conocemos las explosiones que vemos por la televisión, o que alguna vez hemos visto en algún accidente, por ejemplo, y lo comparamos con el universo. Entonces, eso se llama explicaciones ecuativas. Yo no me voy a detener mucho en la explicación ecuativa, ya tienen que ver el texto porque es un texto complejo. Y después están las otras explicaciones, las causales. Ahora, las causales, acá es importante distinguir las formas de la causal. Hay una causal, que es la que se usa sobre todo en ciencias naturales, pero también se usa en algunas ciencias sociales, que es la por leyes o probabilidades. O sea, se han determinado, o sea, se han investigado algunas leyes. El ejemplo típico es la ley de la gravedad, ¿no? La gravedad es una ley. Si nosotros queremos violar esa ley, bueno, nos rompemos la cabeza. Supongamos yo estoy en un 10º piso y digo, no me interesa la ley de la gravedad, no creo en la ley de la gravedad, y salto del 10º piso, bueno, me puré. Está bien, yo no creí en la ley de la gravedad, pero la ley de la gravedad existe, ¿no? O sea, es una ley. Por lo tanto, siempre es una ley, digamos, que se aplica siempre, o sea, mientras estemos en la Tierra, ¿no? La ley de la gravedad existe, porque, bueno, si estamos en el espacio ya cambia la ley de la gravedad, pero existe una ley general también de la gravedad, o sea, existe una ley de la atracción de los objetos. Bueno, por lo tanto, esa ley siempre se va a cumplir. O sea, siempre que yo me retire del 10º piso voy a caer y me voy a hacer puré. Entonces, esa explicación causal se le llama explicación por leyes. Pero dentro de la explicación por leyes también está la ley de probabilidades. O sea, es probable que en algunos casos es muy probable que suceda. Por ejemplo, sobre todo en casos de enfermedades, ¿no? O sea, si yo tuve, por ejemplo, un padre que fue diabético y una madre también diabética, muy probablemente yo herede genéticamente el tema de la diabetes. Pero es una probabilidad. Puede pasar que por alguna azar, porque ustedes saben que el tema de los genes es por azar, salte una generación y yo haya heredado mucho los genes de los abuelos y no de los padres, y por lo tanto no desarrolle esa enfermedad, o no tenga esa probabilidad de desarrollar esa enfermedad. Asimismo, aunque tenga el gen que me hace proclive a la diabetes, puede pasar que por el tipo de alimentación, actividad física, etcétera, no se despierte ese gen, o sea, los elementos externos no lo hagan explotar. Entonces, bueno, puedo tener el gen y no desarrollar la enfermedad, o puedo tener el gen y sí desarrollarla, ¿no? Entonces, por eso en medicina no hay 100%. Esto lo van a decir los médicos. En medicina no hay nada 100%, todo es probable.
se trabajan en el campo de las probabilidades. Si tenemos determinado estilo de vida, es muy probable que desarrollemos determinadas enfermedades. Pero puede pasar, y todos conocemos, que haya un fumador que haya fumado toda su vida y tenga 90 años y siga vivo. Y decir, ¿cómo puede ser? Si decíamos que el humo hacía mal y este hombre que tiene 90 años y fumó desde los 15, está vivo. Bueno, eso es lo que pasa en la medicina, no hay 100%, es cuestión de probabilidad. Entonces, pero bueno, son leyes, entonces esta no es por leyes, sino por probabilidades. Si se fuma desde la adolescencia, es muy probable que se desarrollen determinadas enfermedades, como cáncer de pulmón, por ejemplo. Pero no es 100% seguro, es muy probable. De la manera que tampoco es 100% seguro que si yo salgo a la calle sin barbijo me contagie coronavirus. Es probable que me contagie, es más probable que me contagie si no llevo barbijo que si llevo barbijo. Pero incluso llevando barbijo puedo contagiarme. Pero las probabilidades son mucho menos, y tengo 5% de probabilidades, 10%. Entonces es una cuestión de probabilidades. Entonces ese tipo de explicaciones son explicaciones por causales, por leyes o probabilidades. Hay una ley anterior o una ley probable anterior que me ayuda a explicar determinados hechos. Pero después tenemos otro tipo de explicaciones que también son causales, que son, por ejemplo, las explicaciones genéticas. Las explicaciones genéticas tienen que ver con un origen, ¿no? O sea, por ejemplo, en determinada edad sufrió un accidente, ¿no? Que le lesionó una pierna. Entonces, a partir de los 15 años, rengo, fue rengo. Entonces, después, a los 60 años, tiene problemas de cadera. El problema de cadera se explica por todos los años que fue rengo, o sea, por ese problema inicial a los 15 años que hizo que a los 60 desarrollara un problema de cadera. Si no hubiera tenido ese accidente a los 15, probablemente el problema de cadera no lo hubiera tenido nunca o lo hubiera tenido a los 80. Entonces, eso es una explicación genética. Hay un hecho original que produce un efecto que después se ve con el tiempo. Esa es una explicación que se aplica en medicina y que, por ejemplo, pasa con el papiloma humano, esta enfermedad que produce cáncer de útero, ¿no? Primero hay un contagio de una enfermedad de transmisión sexual y luego ese contagio produce con el tiempo un cáncer de útero. Tampoco es 100% seguro, pero es muy probable que sí lo produzca. Entonces, ahí tenemos explicaciones genéticas. Se aplican en medicina y se aplican mucho en historia, ¿no? Justamente ahora que ayer se conmemoró por la muerte de Bob Kennedy, no se conmemoró, perdón, disculpen, no, lo que sucede es que el asesino de Bob Kennedy no del que era el presidente, sino del hermano, que era candidato, el asesino hace 50 años está preso. Bueno, y ahora ha presentado un pedido de clemencia para que se lo deje salir. Ya es un hombre de más de 80 años. Entonces, Bob Kennedy tenía muchos hijos, tenía 9 hijos. Entonces, de los cuales están vivos 6. Y bueno, estos 6 han opinado, ¿no? Entonces, justamente uno de los argumentos que había ahí es qué hubiera pasado si Bob Kennedy no hubiera muerto, ¿no? Y cómo hubiera sido la historia de Estados Unidos sin este asesinato. Entonces acá viene, por supuesto, lo contrafactual en la historia no funciona. Contrafactual significa imaginarse lo que hubiera sucedido si no hubiera pasado lo que pasó. Eso se llama contrafactual. En historia, en literatura, nosotros podemos jugar como contrafactual todo lo que queremos. En historia no. Lo contrafactual no se considera porque pasó lo que pasó y no hay forma de cambiarlo. Entonces, pero bueno, esto vendría a ser una explicación de tipo genética, no en historia, ¿no? La muerte de un candidato que podría haber llegado a ser presidente puede haber cambiado el desarrollo de la historia posterior. Bueno, entonces, sí, por supuesto, bueno, si no hubiera sucedido el golpe del 55, ¿cómo hubieran sido la segunda mitad del siglo XX en Argentina? Indudablemente hubiera sido distinta. Pero el golpe del 55 explica una serie de desarrollos. No sé, por ejemplo, la ley electoral de Roque Sáenz Peña, que hace poco se conmemoró el tema de la ley electoral, bueno, que a partir de la ley electoral
que permitió el voto secreto masculino, porque las mujeres no votaban. Bueno, ¿qué efecto tuvo sobre la política y cómo el radicalismo llegó al gobierno en los años 30, en los años 20, perdón, gracias a esta ley electoral de Roque Semperi? El efecto, causa y efecto genético, o sea, una cosa que sucede y la proyección que tiene luego en el tiempo. O sea, por ejemplo, la aprobación de la ley de aborto aborto voluntario. ¿Qué efecto va a tener en el futuro? O sea, sobre las formas de comportamiento sexual, etcétera, de los argentinos y las argentinas, ¿no? Entonces, eso se llama en la historia explicación genética, que se aplica mucho en historia y se aplica mucho en medicina, por ejemplo. Y después tenemos otro tipo de explicación que también se aplica mucho en historia y se aplica en psicología, que es la explicación por objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tienen los sujetos? En el caso de la explicación por objetivo, tiene que haber un sujeto deseante, alguien que desee apropiarse. Bueno, todo este tipo de aplicaciones los vamos a dejar para el segundo capítulo, porque el tema de texto explicativo es muy largo. Pero básicamente dentro de las explicaciones causales se las voy a enumerar. Tenemos la explicación causal por leyes y probabilidades, tenemos la explicación causal genética, la explicación causal por objetivo, donde tiene que haber un sujeto deseante, un sujeto que desea hacer algo, y la explicación funcional, que tiene que ver con la idea de sistema. Para poder aplicar una explicación funcional tiene que existir un sistema, o aceptar la idea de sistema, ¿no? ¿Qué función cumple el hígado dentro del sistema cuerpo, por ejemplo? Muy bien, estas son las explicaciones causales, y después tenemos las ecuativas, que son las que utilizan metáforas y que no son casi explicaciones, ¿no? No son propiamente explicaciones, son aproximaciones, semejanzas. Muy bien, yo creo que con esto tenemos como para hoy, y después lo seguiremos en la clase que viene. También va a haber un trabajo práctico sobre explicación. Espero que tengan una buena semana y un buen cuatrimestre.